En directo. Estamos en directo. Ahora sí, ahora sí. Bueno, muy buenas a todos. Estamos aquí de nuevo. Esto ha sido una peripecia. No es que ya hayamos llegado tarde, es que hemos hecho la charla, ella y yo juntas, divinamente, pero no estaba conectado, no sé qué ha pasado, las tecnologías que nos hacen estas faenas. Y bueno, no importa, lo hacemos de nuevo. Aquí estamos. Bueno, día 9 del Summer Blog. Vamos a hablar de las emociones, del sentir y elegir. Así que, bienvenida Lola. Lola es compañera mía, somos compañeras de carrera, de estudios, de membresía en Espartanos. Gracias Lola por venir. Hola Belén, muchas gracias a ti por invitarme. Y somos Y compañeras de chascos en YouTube también. al final me voy a hacer una experta en esto sí o sí. A base Literal. de darme porrazos. Oye, en serio que, fijaros, es las 9, llevábamos tres cuartos de Nori. hora, hemos estado hablando divinamente, estábamos encantadas. No pasa nada, luego lo vamos a contar. Claro que sí, al público nos debemos. Hombre, pues nada, el arte de sentir y elegir. Súper temazo. Es algo que a mí me encanta hablar sobre lo que sentimos y desgranar todo lo que son las emociones, los sentimientos, las sensaciones, el pensamiento. Así que tenemos un temazo por delante que, bueno, nos lo hemos estudiado mucho en lo que estamos estudiando en la carrera, en psicología, pero ahora lo vamos a traer aquí a vosotros. Lola, ¿qué son las emociones? Vaya. Buena pregunta, Belén, buena pregunta. Pues las emociones son así, digamos, como respuestas adaptativas que surgen en nosotros de manera involuntaria y nos ayudan a adaptarnos al medio en el que estamos. Podría Ah, decirse también que son mensajeras, que nos intentan comunicar cierta información a través de un lenguaje que no tiene palabras, que hay que saber entenderlo. vale, entonces, a ver, eso que sentimos y que no sabemos, realmente son respuestas adaptativas, como dices. Sí, Eh, y, podríamos decir que están las emociones básicas, que son las más adaptativas, ajá, o emociones primarias, que son la alegría, la tristeza, el asco, el miedo, la ira. Y esas emociones son como las más adaptativas y las que más arrastramos o sea, las más que nos ayudan a orientarnos para sobrevivir. Luego ajá, están las emociones secundarias, que son las que ya se mezclan con como la envidia, yo qué sé, la vergüenza. Este tipo de emociones ya son más complejas y se llaman secundarias. Y son ajá. diferentes dependiendo del país en el que nos encontremos. Ah, la cultura Dependiendo, es importante ahí. dependiendo de la cultura, las emociones secundarias se van a valorar de una manera y en otros lugares se van a valorar de otra. Sin embargo, las emociones primarias nosotros las vamos a entender y vamos a saber comunicarlas en cualquier parte del mundo. Tú si ves a un africano sonriendo, va a entender que está feliz. Ajá. Y de la misma manera, si está llorando, sabes que algo le pasa. Y eso lo entendemos sin palabras. Vale, entonces, a ver, las emociones al final son involuntarias. O sea que, ¿qué va primero? ¿Sentimos y pensamos o pensamos y luego sentimos? Eso es muy interesante, es porque eso depende. Depende de si tú te consideras una persona más racional o una persona más emocional. Y entonces pondrás el foco en una cosa u otra. Es decir, si a mí me preguntas que yo soy una persona emocional, te voy a decir que es primero la emoción y luego el pensamiento. Pero si le preguntas, por ejemplo, a mi hermano, que es más racional, Ajá, te va a decir que viene primero el pensamiento y luego la emoción.
Sin embargo, los estudios neurocientíficos de hoy en día, y sobre todo un neurocientífico que se llama David de Rosario, explica que si él tuviera que reformular la neurociencia hoy en día, quitaría el concepto de pensamiento y emoción y las juntaría creando un concepto que a mí me gusta mucho, que son las pensaciones. Qué Es bueno. decir, nosotras hemos socio en el cerebro, no hay una región para la alegría, otra para la tristeza, para la ira, no, no, no. Y otra para el pensamiento. Está todo relacionado. Todo surge en el cerebro a la vez junto. Por eso no podemos dividir emoción de pensamiento. Fíjate, es muy bueno lo que comentas y al final, pero vamos a desmenuzarlo un poquito más, porque, porque la emoción no solo es me siento mal o estoy contenta, alegre, feliz. eh, Podríamos dividir o podríamos desmenuzar justo la emoción en diferentes partes o en diferentes dimensiones. Sí, pues mira, te lo voy a explicar con un ejemplo, ¿vale? Podríamos decir así a rasgos generales que la emoción tiene como tres partes, se manifiesta en nuestro cuerpo de tres partes. Yo, por ejemplo, yo entreno, me gusta entrenar, hace poco entreno CrossFit, ¿no? Y cuando voy ahí, yo estoy tranquilamente entrenando y de repente entra el chico que me gusta. Mm. Entonces ahí yo tengo una reacción fisiológica que me entra sudor. Y la respiración se me altera, porque es que además, chicos, encima de todo, no sé por qué, los chicos tienden a entrar sin camiseta. Y encima de todo es que son guapos. Claro, entonces llego yo, lo veo y tengo una primera respuesta, que es la respuesta Mm. fisiológica. Eso se transmite en sudoración, se me acelera el pulso y todas estas cositas. Luego tenemos el hipocampo, no, perdón, luego tenemos la respuesta conductual, que en mi caso es pues acercarme a hablar con él, hola, ¿qué tal, amigo? Tal. Esa sería cómo se está manifestando la emoción, ¿no? Y luego estaría la parte más cognitiva, que es cómo estoy interpretando yo esa emoción. Y que aquí es clave porque esto es lo que nos diferencia de los animales, que nosotros tenemos la capacidad con esa respuesta cognitiva de la emoción, de esa parte de la emoción, eh, básicamente, dependiendo de cómo interpretemos las emociones, vamos a vivir una experiencia totalmente diferente unos de otros. O Con lo nosotros, cual, las tres van muy unidas, ¿eh? sí. Ajá. Vale. Viendo lo que es esto, la emoción, que entiendo que además es algo, bueno, se me ocurre, ¿qué es lo del estado de ánimo? ¿Es lo mismo que una emoción? Porque, ¿qué diferencias hay? Pues así, a rasgos generales, podríamos decir que una emoción dura poco tiempo, es Mm. intensa y desaparece pronto. En cambio, el estado de ánimo tiene un origen que la emoción, también se me olvidó decirlo, la emoción, su origen es muy característico. O sea, tú sabes decir, en este momento yo me sentí así. Tú sabes cuándo empieza esa emoción. En cambio, el estado de ánimo no tiene realmente un origen claro, no sabe identificarlo cuando empezó ese estado de ánimo. Es constante en el tiempo y su tono emocional no es muy exagerado. Digamos que el de la emoción, el tono emocional es whip, whip, y el del estado de ánimo es así. Ajá. Y una cosa muy interesante del estado de ánimo es que es la clave para que nosotros podamos recibir todo lo que nos pasa de una manera u otra. Me explico. Hace un tiempo yo trabajaba en un asador de pollos y cuando yo estaba estresada porque me había pasado algo, estaba de mala leche y me quemaba, yo me ponía, me cago en la leche y me quedaba como un rato recreándome en esa emoción porque el dolor que me había generado quemarme no era capaz de sostenerlo porque mi estado de ánimo en ese momento era alterado, tirando a negativo. En cambio, si otro día yo me pasaba eso por la mañana, que venía descansada, tranquila y me quemaba,
Era como, me cago en la leche, igual, pero rápidamente volví a un estado de equilibrio porque mi sistema nervioso, mi estado de ánimo era tranquilo. Y por eso quiero hacer aquí especial énfasis porque es muy importante que en el día a día nos curremos nuestro estado de ánimo porque afecta a nuestras relaciones. Por ejemplo, también si tenéis hijos, no es lo mismo que tú estés de buen rollo, que te ha pasado algo súper bonito, que tu hijo rompe un jarrón y le dices, guapo, ¡mua! No pasa nada. En cambio, que te lo rompa cuando has tenido un mal día, que se te cruzan los cables. Y de ahí la importancia de cuidar nuestro estado de ánimo. Pero fíjate, yo estaba oyéndote ahora todo el tema de este trabajo tuyo que tenías en el asador de pollos. O sea, ¿hasta qué punto que físicamente una lesión por culpa de un estado de ánimo elevado eh, se alarga, es más doloroso? O sea, ¿hasta qué punto físicamente nos llega a afectar el estado de ánimo cuando llega una emoción añadida? Es muy, o sea, es importante controlar el estado, no controlar, pero sí darnos cuenta que el estado de ánimo debemos hacerle caso y gestionarlo. Sí, cuidarnos y yo pongo mucha énfasis, por ejemplo, para mí fue un cambio cuando empecé a descubrir cómo regular mi sistema nervioso, porque el estado de ánimos se regula mucho si tú regulas tu sistema nervioso. Y cuando yo aprendí a meditar, a hacer respiraciones conscientes, a mí es que me cambió la vida totalmente porque eso me ayuda a recibir la vida desde un estado de centro increíble. Oye, ¿qué pasa con nuestro cerebro cuando sentimos? Oh, pues en nuestro cerebro pasan muchas cosas y como dices, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando sentimos? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer aquí así y pienso que lo siento aquí, pero en realidad no lo estoy sintiendo aquí, todo está pasando en el cerebro. Y, por ejemplo, también dice, puedo ver con los ojos, pero no estás viendo con los ojos, estás viendo con tu cerebro. Exacto. Entonces, lo que pasa en el cerebro a rasgos generales cuando tenemos una emoción es que la amígdala se activa. La amígdala registra todas las emociones y luego el hipocampo coge, que se encarga de guardar nuestros recuerdos, de nuestras experiencias pasadas, de lo que hemos aprendido en la escuela, de lo que nos ha enseñado la cultura en la que vivimos, y coge esa emoción y la interpreta, le pone una interpretación. Y finalmente, con el córtex prefrontal, que es la parte de aquí del cerebro, que se podría decir, como había un profesor que decía que la parte del cerebro de aquí es como la mamá, la que evalúa, la que analiza y gestiona todo, ¿no? Y bueno, esta parte, este corte prefrontal, que se encarga de valorar la interpretación que ha hecho el caballito de Marx, el hipocampo, eh, eh, Con lo que ha de recibido la amígdala, claro. exacto. Y eso es muy interesante porque es que es lo que nos distingue de los animales, cómo interpretamos las cosas y lo que nos distingue a unos de otros también. O sea, antes hablábamos que justo comentábamos que el córtex prefrontal, que está aquí delante, es el último en desarrollarse y de hecho el joven, el adolescente, no se hace del todo adulto o no se hace adulto hasta que no cierra bien su córtex prefrontal. Pero es que fíjate lo que acabas de contar, que es el que evalúa y decide y reflexiona lo que la amígdala ha recogido y el hipocampo lo ha conectado con los recuerdos. Es súper interesante lo que nuestro cerebro hace. Oye, es súper chulo, ¿eh? Todo esto que estamos aquí contando. Entonces, a ver, ¿lo emocional y lo racional están realmente separados? Porque yo creo que no. Están totalmente entrelazados, ¿no? Sí, Y no podemos tomar, a ver, no podemos tomar buenas decisiones sin emociones. Cuando decidimos, nos basamos en experiencias pasadas, que era esto que estabas contando, el hipocampo, ¿verdad? Y que han dejado una huella emocional. Por eso hay recuerdos que se quedan tan marcados, porque hay ahí un impacto, ¿verdad? claro. Sea Y ahí bueno o tenemos que malo. tener cuidado porque esos recuerdos que nos impactan con una huella emocional
a veces con el trauma y todas estas cosas pueden jugarnos malas pasadas en el presente, porque hay veces que esas emociones que se nos han quedado grabadas debido a la experiencia, eh, las guardamos y seguimos tomando decisiones desde esa emoción y desde esa interpretación, mientras que a lo mejor la realidad que tú estás viviendo en el presente te está ofreciendo otras oportunidades maravillosas, pero tú como tu hipocampo estás sacando ese recuerdo para interpretar la emoción que ha registrado tu amígdala, te está secuestrando y no te está dejando ver la realidad nueva que tienes delante. Entonces, Fíjate, realmente no decidimos, sino elegimos, ¿eh? estamos más condicionados de lo que pensamos. Por eso la importancia de ser consciente las 24 horas del día de cómo pensamos y nuestro... Sin Bueno, entrar mucho a analizarlo, ¿no? A analizarlo, porque hay veces, sobre todo los que estamos en el mundillo, ¿no? Como que nos gusta mucho analizar, y esta emoción me viene porque mi abuelo tal y cual. Y al final, nos yo rayamos. personalmente, y después de lo que hemos aprendido con la membresía y bueno, todo esto, es que a las emociones hay que prestarle atención, cuidarlas, tratar de atenderlas, porque una vez que atiende una emoción ya se soluciona y ya otra cosa mariposa. Pero, por ejemplo, cuando una emoción de tristeza nos lleva a un diálogo mental negativo de X cosa, es bueno cortarlo. No enrollarse mucho en tratar de ver de dónde viene esa emoción, sino actuar para atenderla y decir, bueno, vamos para adelante, vamos para adelante. Em, Oye, ¿por qué sentimos distinto? Y es que una cosa que intriga mucho es el por qué hay personas que se angustian con algo y otras que con eso mismo ni se inmutan. Pues por lo que venimos comentando un poco anteriormente, ¿no? Por nuestros recuerdos, básicamente, las experiencias que hemos vivido nos hacen vivir las cosas de manera diferente. No sé si habréis visto en internet, hay una imagen que, bueno, es un animal, pero es muy simbólica, que sale un hombre en un parque con su perro y el hombre está mirando el parque y está pensando en todo lo que tiene que hacer, no sé qué, no sé cuánto, y el perro está mirando el parque y está pensando en la nada, ¿no? Es como que en base, sé que es un animal y como he dicho, los animales no tienen interpretaciones, pero es como, no se me ha venido esa imagen a la cabeza de que al final cada uno Que no ve hacen la realidad interpretaciones. en forma a su recuerdo. Al final yo creo que ellos están más conectados que nosotros Y y que ellos sí lo hacen no dejarse llevar, ¿verdad? Por tanto, total, nuestra lavadora mental. Así total. que Eso sí, sí que tiene un estado de ánimo increíble para interpretar la vida de los animalitos. la verdad que sí. Entonces, a ver, se pueden educar la forma en que sentimos porque podemos aprender a reconocer nuestras emociones, aceptarlas y no dejarnos arrastrar por ellas. Y ahí entrarían las terapias psicológicas, ¿verdad? La psicoterapia y las emociones. Oye, ¿cómo trabajan las terapias con las emociones? Vamos a hablar de eso. Vale. Pues es interesante porque se abordan las emociones de diferentes perspectivas, principalmente desde tres, que sería la conductual, que es tratar nuestros actos, ¿no? Y a partir de los actos se van modificando nuestros pensamientos y nuestras emociones. De aquí la terapia de shock, ¿no? Por ejemplo, tienes miedo a conducir, pues te vas a subir en el coche y vas a conducir. Y así tu cerebro aprenderá que no pasa nada, que puedes conducir. Eso sería lo más conductual para tratar la emoción. Luego la cognitivo-conductual, que habla de tratar los pensamientos, pues sería al revés, ¿no? Si la conductual va de fuera hacia adentro, la cognitivo-conductual va de dentro hacia afuera. Hacia afuera. Ajá. Y luego finalmente tenemos la terapia mindfulness, ¿no? Más de aceptación, de tercera generación se llama, que hablan de aceptar las emociones como vienen y sostenerlas y dejarlas ir sin más complicación, observarlas y ya está, no entrar a más.
Y realmente es la manera más sana, yo creo que de interpretarlas, ¿no? Porque Pero no hay juicio al final. claro, no hay juicio, es esta emoción viene, pues te vivo. Si es que al final, si nosotros quitamos la etiqueta, el juicio a las emociones, emoción viene de emovere, que Moveres. es energía en movimiento. Ujú, Esas son todas las emociones. Entonces, si tú sientes miedo, si tú al miedo le quitas la etiqueta de miedo, lo que tienes es energía en movimiento. Y aquí es donde viene la magia y el poder de ser humanos. Es que tenemos el poder de elegir qué hacer con esa energía en movimiento. La enfoco hacia lo que quiero. O sea, además el miedo, precisamente, si queréis podemos hablar un poquito de esta emoción. ujú. El miedo es un deseo al revés. Al final, muchas veces lo que nos da miedo es lo que queremos hacer, pero pues la vida tiene ese juego, ¿no? Nos pone ahí el miedo para ver cómo lo sorteamos, ¿no? O desgraciadamente también a veces por traumas, ¿no? Que esto ya es otra historia. Pero al final el miedo es una buena señal de hacia dónde tenemos que ir. Y si antes, y cuanto antes le quitamos la etiqueta de miedo y digamos, hostia, cuánta energía, porque además, perdón, el miedo y la ira, que son emociones que tendemos a reprimir mucho o a esconder, son pura energía que si somos capaces de enfocarla bien, somos capaces de comernos el mundo y conseguir lo que queramos, pero tenemos que ser capaces de, primero, como hablábamos antes, tener un estado de ánimo que sepa estar calmado para gestionar la intensidad de esa emoción. Que justo, Y fíjate, has hablado del miedo y de la ira. sí, Son dos emociones muy juzgadas. El miedoso, pues no hay que ser miedoso, hay que ser un hombre, hay que ser fuerte, fuera el miedo. Y la ira ya ni te cuento. O sea, la ira está totalmente, la ira, yo el otro día hice uno sobre la agresividad saludable, de todo lo enjuiciado que está esa emoción, y es que sin ello ni marcamos límites, ni tendríamos empuje, ni nos atreveríamos a hacer nada. Con lo cual, yo creo que con todo lo que estás diciendo, o sea, lo que hay que es no juzgarla y reconocer lo que sentimos y al final actuar en consecuencia, en conciencia, mejor dicho. sí, ah, totalmente. Canalizar la energía, Sin ser consciente problema. que emoción es igual a energía en movimiento y preguntarte qué hago con esta energía. Voy a canalizarla. Porque al final es vida. Es que a veces que las emociones son la vida sucediendo en nosotros y pretendemos no vivirlas. Y ahí está el sentido del ser humano, como, uy, siento ira. También es que la sociedad como, nos ha marcado mucho de qué debemos sentir o cómo debemos expresar, mientras que muchas veces sí, a veces deberíamos comportarnos más como niños pequeños con la ventaja de que somos conscientes que somos adultos. ¿Qué quiero decir? Que nos permitamos sentir más. Es decir, si yo me siento feliz, voy a estar feliz y voy a permitírmelo, pero no, porque soy adulto y tengo que estar informado. Pues no, amigo, voy a permitírmelo. Soy adulto, a lo mejor no tengo ese nivel de expresar esa emoción tan, o sea, ese permiso para expresar la emoción tan elevado, pero permítetelo, que sientes rabia, permítetelo, porque es que al final está en coherencia. Yo Y eso es lo que... escuchaba, mira, ahora me viene a la cabeza una neurocientífica también que daba unas charlas que hablaba del estrés, porque que no se hace más que juzgar que primero si trabajabas y no tenías estrés es como que no trabajabas. Pero luego ya, claro, el estrés continuado lo que ha traído es mucha enfermedad. Y ahora ya es que, y de eso estrés, es que no se puede vivir en estrés. Pues es que ni lo uno ni lo otro. El estrés tiene un sentido y es el arranque para poder salir y hacer y ir a cazar el mamut cuando venía y el estrés genera fuerza, ¿no? Pero claro, si convertimos ese estrés en un estado de ánimo, es cuando nos enfermamos. O sea, Literalmente. al final es como aprender a vivir con uno mismo, ¿verdad? Sí, y Ya, sin juicio de lo que nos ocurre dentro, aprovechándolo. Si es que al final, si lo interpretamos de manera positiva, o sea, podemos vivir en otra realidad totalmente diferente. Estamos a un clic de, con el pensamiento, cambiar todo. al final es el cuidarnos, a cuidar a uno mismo y desde la comprensión y no desde la lucha.
Es que Y, chulo y, todo esto, me y encanta, ¿eh? sí, totalmente. Y ahora que lo comentas, me ha recordado en una sesión que tenía con mi antigua psicóloga que me dijo, hay veces que la importancia de relacionarse, ¿no? E ir a terapia o hablar con tus amigos o amigas de lo cómo estás, porque yo me acuerdo que llegué un día a terapia y empecé a hablar a mi psicóloga tal cual y me dice, Lola, a ti lo que te pasa es que estás cansada, estresada, estás en modo supervivencia. Y para mí fue así como me dijo, me señaló eso ¡pim! Y, Y me y hizo un mundo, porque cuando tu estado de ánimo, que como os he hablado es un estado prolongado en el tiempo, que no sabes de dónde surge, es estresado, todo lo que te va ocurriendo, todas las emociones, todas las experiencias que te van ocurriendo, desde ese punto, no te las permites entrar y claro, sentir. claro. Entonces vas como pollo sin cabeza por la vida. Y para mí fue que me dijera eso y me cambió muchísimo la vida porque, como te comentaba antes, es que también cuando estás con un estado de ánimo estresado, interpretas todo de otra manera y no te permites, sobre todo, y lo que más pena me da, y por eso quiero nombrarlo, para que si os pasa, pues lo tengáis en cuenta, que si vivimos estresados vamos a tener un montón de situaciones bonitas en el día a día que no nos vamos a permitir sentir porque vamos a tener esa inquietud, ese, ay, ay, que tengo que hacer esto, ay, que tengo ahí un Ya, estrés, una incomodidad y no nos vamos a permitir disfrutar del de resto de aquello, nuestro día. aquello que viene. Mira, hay algo que leí que me parece que curioso o que podemos analizar también, que es aquello de lo de el cerebro izquierdo se relaciona más con las emociones positivas. ¿Y el derecho, esto cómo va? Explícanoslo un poquito. Vale, pues a ver, eso es interesante porque el cerebro tiene como, aunque hemos hablado de que el cerebro siente las emociones y no distingue de los pensamientos, pero en cuanto a emociones sí que podemos distinguir un lado para las emociones positivas y un lado para las emociones negativas. Para las emociones positivas está el hemisferio izquierdo y para las emociones negativas, aunque no me gusta hablar de positivo y negativo, pero digamos que para asociarlo, no para aclararnos, ya sabemos que los humanos somos muy categóricos, está el hemisferio derecho. Y lo interesante de esto es que, por ejemplo, si tú tienes una depresión, un cirujano puede intervenir en tu lado izquierdo para fomentar esas emociones o a tocar algo por tu hemisferio derecho para fomentar las emociones positivas. Entonces, ahí la neurociencia ha hecho un gran papel y este descubrimiento es muy interesante porque puede ayudar a gente con depresiones importantes, por ejemplo. Además, con lo que estás contando, no es que este está aquí y este está aquí, sino están totalmente unidos. O sea, totalmente unidos. El uno depende del otro del uno, y si tocas en uno, afecta al otro y el otro funciona de otra manera. O sea, es súper interesante, ¿verdad? Cómo funciona el cerebro. Oye, la mente y el cuerpo no están separados, ¿verdad? Que estamos ahora, hay que unir cuerpo y mente y qué tal y qué no sé cuántos. Y resulta que, porque está todo unido. Es igual que nuestro cerebro, que realmente, con todo lo que nos contabas, ¿no? O sea, cómo el foco hace que, el foco que tú tienes hace que el cuerpo manifieste el estrés o el dolor, que me llama mucho la atención el ejemplo que has contado de las quemaduras, ¿no? Que dependiendo de nuestro estado de ánimo, nuestro Ah, pues, cuerpo reacciona de una manera o de otra, o manifiesta. Oye, eso es importante, porque fíjate de qué manera, es que fíjate, se me viene a la cabeza, de qué manera hace que tu estado de ánimo pueda afectar en una recuperación, por ejemplo, qué tema más interesante es. ¿verdad? Totalmente. O sea, si tu estado de ánimo está por los suelos, indudablemente hay situaciones en las que se escapan de nuestras manos y, y bueno, pues nos mueven emoción, pero nuestro foco y nuestro estado de ánimo hace que, pues eso, podamos gestionar y podamos salir o quedarnos ahí hundidos en la miseria y no salgamos de ahí, ¿verdad? Sí.
O sea, que al final, pues bueno, vemos cómo el cuerpo y la mente, lo físico y lo emocional y el pensamiento y lo cognitivo están muy unidos en aquello que tú contabas, cómo podíamos ver la emoción. Sí. ¡Qué maravilla de charla, vamos! Lola, hemos pasado un montón de rato charlando, aunque fuera solo para nosotras, pero bueno, luego aquí yo seguiría, ¿eh? Seguiría que analizando contigo, pero me quedo con algo de las emociones al final no son nuestras enemigas, ¿verdad? Realmente son mensajes. Si somos capaces de, bueno, de comprender, ver de dónde vienen, sin rayarnos, esto que comentabas antes, de no quedarnos todo el rato. Bueno, no podemos controlar lo que sentimos, pero sí que podemos aprender a escucharlo, a comprenderlo, a entenderlo y responder desde un lugar más consciente, ¿no? Totalmente, Belén. Más consciente. Muy bien, pues nada, Lola, es un gusto de verdad, me encanta charlar contigo. Comentábamos antes, aunque no haya salido, y nos habíamos emplazado, se ha quedado aquí ya, el, el libro del vivir con la sombra. Y bueno, nos hemos quedado emplazadas en analizar este libro, ¿verdad? Y sacar un poquito todo el tema de la sombra, Que tiene que mucho que ver con las emociones son muy mensajeras de nuestra sombra y es que ahí sí veremos cómo podemos desarrollarlo, pero es muy interesante como lo que se abre ahí, muy poderoso. pues nada, le daremos cabida a la sombra, la sacaremos a pasear y la analizaremos y hablaremos de ella y nada, eh, te vuelvo a traer, que me ha encantado, a pesar de Gracias. todos los pesares, pero como estamos ahí ya entrando en el camino de la conciencia y de la conciencia, eh, a pesar de el estado de shock cuando he visto que nuestra hora de charla no había salido, pero decimos, nada, no, no, volvemos a salir otra vez, no pasa nada, Claro, ¿sabes? actuar, actuar, actuar. Al Sí, final hay sí. que... Y con una sonrisa en la boca y contenta porque seguimos hablando y ha salido cosas diferentes y la verdad que me ha encantado, Lola. Vamos a hacer, Igualmente, Belén, un placer y muchas gracias. de verdad que vamos a volver a hacer. Así que nada, oye, muchas gracias por acompañarnos. Perdonad que hayáis estado esperando porque me han escrito. Me he dado cuenta que no había salido porque me han escrito, pero no eran las 8. Así es que bueno, mañana nos vemos con un tema nuevo y ¿Cuál Lola, es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el tema de mañana? oh, sorpresa, ¡Ah! sorpresa. Vale, vale. Muchas gracias a todos y mañana nos vemos con otro análisis más de lo que es nuestra mente, nuestras emociones y nuestras vivencias. Un besazo grande. Chao. Chao.